Por acá les voy a compartir la presentación. Primero, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, bueno, profe. muy bien. Entonces, vamos a ver. El concepto es campo eléctrico. Entonces vamos a ver qué cosa es el campo eléctrico. Y bueno, pues en general, campo es cualquier, o dentro de la física, el concepto de campo, pues vamos a decir que es cualquier cosa que perturbe el espacio. Eso es campo. Cualquier cosa que haga que cuando yo coloque un pequeño objeto de prueba, ese objeto de prueba se vea afectado. Entonces, bueno, vamos a ver el concepto de campo eléctrico, el cual es muy importante y que lo voy a definir a partir de la fuerza eléctrica. Dado que ya hemos calculado la fuerza eléctrica, ya podemos calcular ahora el campo eléctrico de una manera muy fácil. Entonces, bueno, el concepto de campo eléctrico es muy importante, ya que ello me va a llevar a otras definiciones, como voltaje, por ejemplo, que son muy importantes en electricidad. Pero para poder definir esos conceptos, necesito primero el concepto de campo eléctrico. ¿Qué es campo eléctrico? Bueno, pues simplemente una, podríamos llamarle incluso anomalía en el espacio, de tal manera que cuando hay partículas cargadas y se colocan en ese lugar, las partículas se ven afectadas. Obviamente los campos eléctricos los generan las cargas eléctricas, aunque también pueden ser generados con campos magnéticos. Pero eso lo vamos a ver al final del curso, donde vamos a ver que los campos magnéticos son capaces de generar campos eléctricos y viceversa. Pero bueno, antes de ir a ello, voy a definir o voy a recordar algo que aprendimos de física básica o física clásica, que existe una similitud muy grande entre los dos conceptos y es el concepto de campo gravitatorio. Finalmente, campo gravitatorio y campo eléctrico pues son dos conceptos muy similares. Y quisiera hacer la comparación pues, para que quedara un poco más claro el campo eléctrico, dado que el campo gravitatorio pues tenemos experiencia con él, sabemos que existe la gravedad y desde pequeñitos pues hemos vivido con la gravedad. Bueno, obviamente para generar un campo gravitatorio tú necesitas una gran masa, como lo es pues un satélite, un asteroide, un planeta, una estrella o algo más masivo. Cualquier objeto que tenga masa y sobre todo masa grande va a generar un campo gravitatorio. En general todos los objetos tienen campo gravitatorio. Es decir, ustedes mismos generan una gravedad alrededor de ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿y si yo estoy generando una gravedad alrededor mío, cómo es que no la traigo a ella? Bueno, la razón por la que no la traes es porque esa gravedad es insignificante. Ese campo gravitatorio es prácticamente inmedible. La fuerza de gravedad que tú generas es tan pequeña como 10 a la menos 30. Entonces, obviamente, pues eso no tiene mucha relevancia. El campo gravitatorio es, digamos, medible cuando ya tienes objetos, pues objetos bastante grandes, como puede ser la Luna, como puede ser la Tierra. Entonces déjenme mostrarles la Tierra en una versión moderna, lo que es la Tierra. Entonces, bueno, pues ahí está la Tierra, para aquellos que no la conocían, desde el espacio así se ve. Y la Tierra genera... Se ve algo plana, profe. ¿Qué pasó? Se ve algo plana la Tierra. Por eso les dije que es la versión moderna. Entonces, es la versión moderna de la Tierra. Antes era redonda, pero ahora ya es plana. Bueno. Y la Tierra genera campo alrededor de ella. Un campo que le vamos a llamar campo gravitatorio. Y es simplemente una perturbación del espacio. Bueno, en realidad vamos a poner la otra Tierra para que no diga nada. Ahí está la otra.
Y bueno, ustedes la ven así a simple vista, pero si tuviéramos, digamos, unos lentes especiales, o si tuviéramos poderes especiales, podríamos ver el campo gravitatorio de la Tierra. Y no es más que una perturbación alrededor de la Tierra que de manera representativa lo podemos representar como líneas, así. Eso que está ahí podríamos llamarle el campo gravitatorio. Quiero mencionar que eso nada más es una representación, digamos, un tanto artística de lo que es el campo, porque uno pensaría, bueno, y acá en medio, entonces no hay campo. No, la verdad es que el campo existe en todo el espacio. Esas líneas nada más son representativas. Si tú te paras en puntos intermedios, también hay campo. Es decir, aquí, donde estoy marcando con la pluma, pues también hay campo. Nada más que solamente dibujé unas cuantas líneas del campo. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta que hay un campo? Imagínate que por alguna razón no pudieras ver la Tierra, pero y tú pensarías que todo esto está vacío, que todo esto es vacío, y sin embargo, pues técnicamente no está tan vacío porque hay campo. Bueno, suponiendo que no pudieras ver la Tierra, por alguna razón, aún así podrías detectar el campo. ¿Y cuál sería la forma más fácil de hacerlo? Pues la forma más fácil de hacerlo es colocando un objeto. Voy a colocar un objeto, como este pequeño objeto en color verde, y resulta que este objeto, al colocarlo ahí y ponerlo así en reposo, de pronto se empezaría a mover directamente sobre las líneas del campo. Este objeto se empezaría a mover hacia acá. Entonces, aunque yo no pudiera ver la Tierra, por la razón que fuere, al colocar este pequeño objeto de prueba, yo me daría cuenta que este objeto de pronto se empieza a mover para allá, digamos, entre comillas, solito. Y entonces yo concluiría, pues, que hay un campo, ya que los objetos, por tener una masa, vamos a decir que este objeto tiene una masa m, el simple hecho de tener una masa implica que ese objeto se mueva a lo largo del campo. Bueno, eso es cuando lo vemos desde lejos, el campo gravitatorio, pues se fijan, se ven como así un poco como curvas. Pero si nos acercamos a la Tierra y nos paramos en la superficie de la Tierra, pues su radio es tan grande comparado con nosotros, que nosotros lo veríamos, pues prácticamente nada más esta parte de aquí, esta última parte es lo que veríamos nosotros, y ya si estás muy cerca, lo que verías es esto. Esas líneas, en realidad ahora las verías así. Cuando tenemos objetos del tamaño de personas o árboles, esas líneas que aquí se ven curvas, ya en la superficie de la Tierra las vemos como si fueran rectas. La razón es porque para que puedas apreciar la curvatura de estas líneas tienes que estar muy lejos de la Tierra. La Tierra tiene que verse de este tamaño para que tú puedas ver las curvas. Pero si estás sobre la Tierra, es tan grande la Tierra para nosotros que prácticamente esas líneas son paralelas y lo vemos así. Y esto es a lo que le llamamos campo gravitatorio. Que bueno, pues nosotros sabemos que normalmente en física clásica decíamos la gravedad vale 9.81, eso es lo que decíamos en física clásica, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, pues déjeme decirle que en realidad esto es la magnitud de la gravedad. Si somos bastante estrictos, en realidad la gravedad es un vector. Entonces, en realidad es un campo vectorial. ¿Qué es lo que hacemos? Pues para empezar, todos los vectores son iguales y escogemos nada más uno de ellos. Vamos a pensar, por ejemplo, que me quedo con este nada más. Y entonces, ese vector, como es un vector que va hacia menos y, y le voy a llamar el vector g sería 0i menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado j. Y en realidad esa es la gravedad. Así que cuando decimos g es igual a 9.81 me refiero a la magnitud de este vector. La gravedad en realidad es un vector y deberíamos escribirlo así.
Cuando yo escribo esto, me refiero a uno de esos vectores. Sin embargo, existe una infinidad de vectores. Claro, como todos son los mismos, son iguales, pues con que escriba uno es más que suficiente. Pero tienen que estar conscientes que se llama campo vectorial, porque no es un vector, sino en realidad es una infinidad de vectores. Solamente que nada más tomamos el vector en la posición que nos interesa. Por ejemplo, a lo mejor voy a estudiar un objeto que está aquí y solamente ese es el único vector que tomo en cuenta. Pero en realidad existe un campo de vectores, una infinidad de vectores distribuidos en toda esta región. Por lo tanto, cuando yo digo G es igual a 9.81, me refiero a la magnitud de este vector. En realidad, esta G, así común y corriente, es la magnitud o norma del vector. Entonces, esta es la magnitud de la gravedad. Esta es la gravedad. Entonces, esto es la magnitud o norma. La magnitud de la gravedad. Y esto de acá abajo es en realidad la gravedad. Cuando hablamos de gravedad, en realidad nos referimos a un vector. La gravedad es un vector porque es aceleración y la aceleración es un vector. Entonces, ¿qué sucede si ahora este pequeño objeto que puse en color verde lo colocamos aquí? Una manzana. Vamos a colocar un objeto en este lugar. Ah, no, ya se me olvidó poner la manzana. Déjenme la pinto. Se me olvidó. Pero ahí vamos a colocar una manzana por acá. Esa es la manzana. Ese pequeño objeto sería nuestra manzana en color verde y la masa sería M. Ese pequeño objeto tiene una masa M. Bueno, sabemos que la Tierra ejerce una fuerza sobre ese objeto, que en realidad es porque el objeto se encuentra en medio. El campo es el que realmente está afectando a la manzana. Cuando decimos la Tierra jala la manzana, bueno, esa es una forma de decirlo un tanto, digamos, simplista, pero una forma más elegante de decirlo es, en realidad, el campo que genera la Tierra le afecta a la manzana. ¿Qué sucede? Que cuando yo coloco la manzana, siente el efecto de este campo. Así que puedes pensar en el campo como si fuera el ki, ¿no? La Tierra tiene su propio ki y eso le afecta a otro objeto como lo es la manzana. ¿Cómo calculamos la fuerza que siente la manzana? La magnitud de esa fuerza, ¿cómo la calculamos? Multiplicando la masa por la gravedad, ¿no? Es masa por aceleración. Exacto, ¿no? Aplicando segunda ley de Newton. Sabemos que segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. O bien, nada más las magnitudes. La magnitud de la fuerza es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Bueno, entonces aquí justamente hacemos eso. Calculamos la magnitud de la fuerza que siente la manzana por el hecho de estar en medio de ese campo. Y la fuerza es masa por magnitud de la gravedad, que normalmente decimos mg por esto que acabo de aclarar. En realidad, cuando es la magnitud de la gravedad, que yo normalmente lo escribiría así, pero para ahorrarnos tinta, pues nada más escribimos como una G común y corriente. Y lo ponemos como mg y esto es a lo que sabemos que esto es a lo que se le llama peso. Ahora, ¿qué pasaría si me interesara el campo gravitatorio o la magnitud del campo gravitatorio? Ah, pues nada más despejamos, pasamos la masa dividiendo y ya me quedaría la gravedad. La gravedad es la fuerza que siente la manzana dividida entre la masa. Y esta sería la definición del campo gravitatorio. Fuerza entre masa. Bueno, pues de una manera muy similar vamos a hacer con el caso eléctrico. Evidentemente ahí no es gravedad, ahí le voy a llamar campo eléctrico. Y no va a haber masa, va a haber carga. Y en función de ello, vamos a definir qué cosa es el campo eléctrico. Entonces, bueno, esta es una breve introducción al campo gravitatorio para que nosotros entendamos
que la gravedad se puede escribir como fuerza entre masa, donde la fuerza obviamente es el peso del objeto, y si lo divido entre la masa, obtengo el valor de la gravedad. Bueno, en el caso eléctrico va a ser más o menos lo mismo. Déjenme pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahí está. El campo eléctrico. Campo eléctrico va a ser similar. Ahora, en lugar de tener la Tierra, vamos a tener una carga eléctrica. Vamos a tener una carga eléctrica, que ahí la puse positiva. Y esa carga eléctrica está generando un campo alrededor de ella. Así como la Tierra genera un campo gravitatorio alrededor de ella, la carga eléctrica genera un campo eléctrico que la rodea. Sería simplemente como su aura alrededor de esa carga. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta que de veras hay un campo ahí alrededor de esa carga si el campo no lo puedo ver? Ahí, pues si se fijan, no lo he dibujado, el campo, y sin embargo hay un campo alrededor. Y se extiende infinitamente. Es un campo que genera esa carga y se extiende por todo el espacio. Pero si yo no lo puedo ver, para, digamos, detectarlo, lo que tengo que hacer es colocar una carga de prueba. Voy a colocar una pequeña carga de prueba. La carga de prueba, por definición, siempre la voy a tomar como positiva y muy pequeña. La carga de prueba va a ser siempre positiva y muy pequeña. Eso se les debe quedar en mente. Siempre la carga de prueba la vamos a poner positiva. Esta grande no es la carga de prueba. Esta grande es la que va a generar el campo. Entonces, bueno, aquí le ponemos una aclaración que esta carga es la que genera el campo. La que genera el campo. Y puede ser positiva o negativa, ¿no? Esta aquí yo la escogí positiva, pero podría ser negativa. Ahora, la carga de prueba es otra. Una tan pequeña, de tal manera que ella crea su propio campo, pero ese campo es prácticamente cero. Y entonces siempre va a ser positiva. ¿Quién es esa carga? Pues una carga que voy a poner por acá. Esta es mi carga de prueba. A esa carga de prueba le vamos a llamar Q sub 0. Esta le vamos a llamar Q sub 0. Le ponemos acá que en realidad la carga de prueba es Q sub 0. Bueno, esta pequeña carga la voy a utilizar como en el caso gravitatorio utilizamos la manzana. Es nada más para verificar cómo es el campo en este punto. ¿Qué hago? Calculo la fuerza entre estas dos cargas, entre mi carga de prueba, que siempre es positiva, y esta otra que puse, que es la que va a generar el campo. Y, como ya saben, trazamos una línea que pase por las dos cargas, así. Una línea como esta. Y voy a calcular la fuerza que va a sentir mi carga de prueba. Como mi carga de prueba es positiva y la otra carga que puse es positiva, pues esta pequeña carga de prueba va a sentir repulsión. Pues va a sentir una fuerza hacia allá. Entonces, esta es la fuerza eléctrica que experimenta mi carga Q0 debido a la otra carga. Ahora, justamente aquí va a ser el equivalente al peso. Esta fuerza va a ser más o menos como si fuera el peso. Claro, aquí va en sentido contrario a lo que sería el peso. Y voy a decir que esta fuerza, en lugar de ser masa por gravedad, ahora va a ser carga por campo. El campo eléctrico es un vector, al igual que el campo gravitatorio, y voy a usar la letra mayúscula E. Y como es un vector, pues le pongo arpón. Entonces, así como en el caso de la gravedad, yo decía, el peso es igual a masa por gravedad, pues aquí la fuerza que va a sentir esta carga es carga por campo. Y eso ya me permite despejar aquí el campo. Y el campo sería simplemente fuerza entre carga. Y esa va a ser la definición en general de campo eléctrico. Aquí es Q sub 0. Esta Q es la Q sub 0, se me olvidó ponerle. Q sub 0. Así vamos a definir el concepto de campo eléctrico. Como fuerza entre carga. Es
la fuerza que siente mi pequeña carga de prueba entre la propia carga de prueba. Entonces, esa es una definición de campo eléctrico. Si lo quisiéramos decir en palabras, diríamos que campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Es decir, por cada coulomb que yo coloque aquí de prueba, ¿cuánto es la fuerza que yo voy a experimentar debido al campo? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues pararme en otros lugares y medir el campo en diferentes lugares. Pero antes, vamos a escribir, por ejemplo, si me paro aquí, y yo me paro en este punto, vean que la fuerza ahora es más débil porque estoy más lejos de mi carga, la que genera el campo. Y entonces, el campo eléctrico pues sería esa fuerza dividida entre Q0. Y ustedes saben que si un vector lo dividen entre un escalar, pues obtienen un vector en la misma dirección. Entonces, de hecho, estas líneas podrían representar el campo. Estos vectores podrían representar el campo eléctrico. Y en términos de definición, el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga. Y sus unidades serían obviamente Newton sobre Coulomb, porque queda fuerza entre carga. Entonces, esa sería la definición de campo eléctrico. Campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Sus unidades son Newton sobre Coulomb. Bueno, ¿qué podemos decir del campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico es generado por cargas eléctricas. También cabe mencionar que si en lugar de poner carga positiva aquí, esta que está en color azul grande, hubiera puesto negativa, estos vectores habrían quedado en sentido contrario. El campo eléctrico, a diferencia del campo gravitatorio, puede ser alejándose de la carga, como aquí, o bien en dirección de la carga, si fuera carga negativa. Este campo es el que genera esta carga. ¿Qué pasa si yo me moviera sobre otra línea? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazara una línea por acá, así? Y yo quisiera medir el campo eléctrico a lo largo de esta línea. Bueno, lo primero que tienes que decir dónde te vas a parar. Yo podría decir, a ver, joven, nos vamos a parar aquí y vamos a medir el campo aquí. Ah, pues lo que mediríamos sería un vector que va para acá. Así. Ese sería el campo eléctrico en este punto. Y ahora te digo, no, ¿sabes qué? Ahora me voy a parar aquí. Y ahora vamos a medir el campo en este punto. Ah, pues obtendríamos un vector, pero más pequeño. Así. Y ahora te digo, no, ¿sabes qué? Ahora me voy a parar acá. Ah, bueno, tendríamos un campo todavía más pequeño. El campo eléctrico, entre más lejos estés de la carga que lo genera, pues más débil va a ser. Y así te podrías mover para cualquier lado. Tener en cuenta que el campo eléctrico no es un vector. El campo eléctrico es una infinidad de vectores que rodea esta carga. Lo que va a suceder es que en la mayoría de las veces solamente nos van a pedir uno en particular. Va a haber algún problema que nos digan, queremos que calcules el campo eléctrico en tal lugar. Y a lo mejor es este vector el que me piden. Y este es el que yo voy a calcular. Pero no quiere decir que ese sea el único vector que representa el campo eléctrico. En realidad, el campo eléctrico está alrededor de toda la carga. Solamente que para fines prácticos, solamente vamos a calcular alguno en particular. Entonces, vamos a anotar eso. El campo eléctrico rodea todo el espacio alrededor de la carga. Entonces, el campo eléctrico está en cualquier punto que tú te pares. Y repito, ya, para fines prácticos, solamente vamos a calcular en puntos específicos. El problema me dirá, quiero que calcules el campo eléctrico aquí. Ah, bueno, pues es el único vector que vamos a calcular. Pero eso no quiere decir que no haya más vectores alrededor de mi carga. Ok, pues ese es el campo eléctrico, esa sería su definición, y su definición general sería esta, fuerza entre carga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Calculo la fuerza entre las dos cargas, mi carga de prueba, y entre la carga que genera el campo.
y divido esa fuerza entre la carga de prueba. Y eso ya me da el campo que genera, en este caso, la carga positiva. Es importante mencionar que el campo eléctrico también depende del tipo de carga. Las cargas positivas, como esta, generan campo eléctrico que se aleja de ellas, y las cargas negativas generan campo eléctrico que se dirige hacia ella. Entonces, déjenme mostrarles eso en otra presentación. Esta presentación la fui haciendo en 2 partes, entonces déjenme poner otra presentación. Entonces, nada más que esta otra presentación no me gusta mucho porque no me deja escribir. Se pega la pluma. Escribo y pega las letras, entonces no me gusta. Pues ahí está. Entonces, si yo quiero el campo eléctrico en algún lugar, como lo es el punto, pues lo primero que hago es trazo una línea que pase por mi carga de prueba y mi otra carga, y colocamos mi carga de prueba, que ya dije, debe ser positiva, y esa es la que le llamamos Q sub 0, que es esta de acá. Y entonces primero calculo la fuerza. Eso ya lo sabemos hacer, cómo calcular fuerza entre 2 cargas. Y de ahí le aplico la definición de fuerza. Fuerza es igual a carga por campo. En este caso sería mi carga de prueba, la Q sub 0. Y de ahí despejo el campo. Entonces el campo es la fuerza entre las 2 cargas dividida entre Q sub 0. Entonces, bueno, el campo se define como fuerza por unidad de carga. Sus unidades son Newton sobre Coulomb. Y si me paro en otro punto, como este de aquí, mi carga de prueba ahora la coloco en este otro punto, mido la fuerza que siente la carga de prueba, y esa fuerza la divido entre Q sub 0, y eso me daría el campo en ese lugar. Y si quiero en otro lugar, pues igual. Si quiero medir el campo a lo largo de esta línea, pues es lo que voy haciendo. Voy colocando mi carga de prueba en cada punto, y eso me permitiría calcular el campo eléctrico sobre esta línea. Por ejemplo, coloco mi Q sub 0 aquí y mido la fuerza que siente. Esa fuerza la divido entre Q sub 0 y ya me da el campo. Y si me paro en otro lugar como este, repito el procedimiento y obtendré un campo más débil. Y este es el campo que va generando esta esfera en color azul. Ok, bueno, eso era lo que ya les había mostrado. ¿Cómo es el campo eléctrico generado por una carga puntual? Recuerden que hemos visto cargas puntuales, ya luego vimos varillas, luego vimos el aro, luego vimos el disco y finalmente vimos el plano infinito. Son los casos que hemos visto. ¿Cómo es el campo generado para cada uno de esos casos? Primero, el campo generado por una carga puntual. Una carga puntual positiva siempre va a generar un campo que se aleja de ella. Así. Es como cuando ahí en el barrio la Kimberly les dijo que estaba embarazada y entonces todos los pretendientes huyen. Así sería el campo eléctrico generado por una carga positiva. Es importante que se vayan memorizando cómo es el campo. Este campo le vamos a decir que se llama radial hacia afuera. Las cargas positivas siempre generan campo alejándose de ellas. El campo siempre se aleja de las cargas. Ok, y si fuera carga negativa, pues lo único que haríamos es invertir el sentido de estas flechas. Una carga negativa genera un campo hacia ella. Entonces, campo eléctrico producido por una carga positiva es radial hacia adentro. Todos estos casos se llaman radiales porque tú puedes dibujar una esfera. Entonces, podemos dibujar una esfera y el campo quedaría sobre el radio de la esfera. Por ejemplo, podríamos dibujar acá una esfera. Ah, caray, no se ve.
A ver si se ve ahora. No, no cambió. A ver si ahora sí se ve. Sí. Podemos trazar una esfera o en este caso un círculo y el campo va a quedar siempre sobre el radio. Si yo aquí dibujo el radio, por ejemplo acá, este sería el radio y los vectores siempre quedan alineados con el radio. Por eso el campo decimos que es radial, porque el campo iría paralelo con el radio. Y si yo trazo el radio para acá, bueno, pues el campo queda paralelo al radio. Entonces, bueno, más adelante voy a trabajar con esferas cuando vea la ley de Gauss y ahí les voy a recordar que el campo es radial. Eso es importante, que el campo va a quedar siempre sobre el radio. Si tú dibujas una esfera encerrando a la carga, el campo va a quedar siempre paralelo al radio. La única diferencia entre cargas positivas y cargas negativas es hacia dónde va el campo. Cargas positivas siempre se aleja. Cargas negativas siempre es hacia ellas el campo. No solamente para cargas puntuales. ¿Perdón? Ahí en la segunda imagen, en donde tiene el cursor, en la descripción es carga positiva y negativa. Ah, es carga negativa. Aquí olvídenlo, ahí fue pequeño error. Carga negativa debería ser. Negativa. Ahí está, carga negativa. Campo eléctrico producido por una carga negativa es radial hacia adentro. Y repito, se le llama radial porque si trazas un círculo o una esfera, el campo va a quedar siempre paralelo al radio. Ok. Bueno, ese es el caso de una carga puntual. Es importante que se lo memoricen y de aquí en adelante se lo imaginen, porque lo voy a usar constantemente el concepto de campo. Entonces, así se comporta el campo eléctrico generado por diferentes tipos de cargas. Ok, ahora vamos a ver cómo se calcula. Ya vimos una formulita que era campo es igual a fuerza entre carga. Pero muchas veces conviene tener una fórmula ya directa, porque si no, primero tengo que calcular la fuerza y ya después de que tenga la fuerza, divido entre la carga. Sin embargo, a veces conviene calcularlo directo. Vamos a ver. Déjame pasar a la siguiente. Si yo tengo una carga puntual, ahí puse una positiva, y yo quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decir dónde lo queremos calcular. Es decir, dónde voy a colocar mi carga de prueba. Yo te voy a decir, por ejemplo, mira, aquí. Esa es mi carga Q. Le voy a llamar Q a esa carga. Y voy a poner mi carga de prueba en algún lugar. Acá. Este puntito negro es mi carga de prueba. Aquí estaría la Q sub 0. A la carga de prueba siempre vamos a llamar Q sub 0. Ahí está. Entonces, esta es la carga de prueba. Me sirve para saber si hay campo o si no hay campo. Y si hay, ¿cuánto vale? Para eso quiero la carga de prueba. Entonces, ahora trazamos una línea que pase por las dos cargas. Bueno, calculamos la distancia entre ellas. Esa distancia le llamamos R. Y calculo la fuerza entre ellas. Y la fuerza se calcula, pues como ya sabemos, con el método escalar. La fuerza es K, Q, Q0 partido por R cuadrada. Eso ya lo hemos visto, no es más que la ley de Coulomb. Cuando calculamos campo, casi siempre en lugar de usar la K, usamos, bueno, ahorita les digo, usamos la otra definición. Y recordando que campo es fuerza entre carga. En este caso, entre Q sub 0. Tomo esta expresión y la divido entre Q sub 0. Y simplemente sería eliminar Q sub 0. Y el campo eléctrico se calcularía así. Esta sería la fórmula de Coulomb, pero para campo eléctrico. ¿Cuál es la única diferencia con la fuerza? Que no va la Q, una de las Q no va.
En la fuerza va carga 1 por carga 2, en el campo nada más va la carga que genera el campo. Entonces, aquí es importante que tomen en cuenta que la única carga que realmente vamos a utilizar es la que genera el campo, la Q. En realidad la Q sub 0 se elimina. Entonces, la Q sub 0 es una referencia nada más, pero en realidad nunca le vamos a dar ningún valor, porque al final la Q sub 0 no la vamos a utilizar en nuestros cálculos. La que siempre vamos a utilizar es la que genera el campo. Esa sería la forma en que calcularíamos la magnitud del campo eléctrico en el caso de una carga puntual. Y aquí, si quieren, pues le ponemos que esta Q que va en la ecuación es la que genera el campo. La que genera el campo. Ok. Y ahora, yo les decía, normalmente cuando calculamos campo eléctrico no usamos la K, sino la reemplazamos por 1 entre 4 pi epsilon 0. Eso ya lo habíamos visto, que la K es 1 entre 4 pi epsilon 0 y así quedaría el campo. La magnitud del campo es 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga que lo genera entre R cuadrada. Nuevamente, no olvidemos que esta es magnitud. En caso de que mi carga Q fuera negativa, tendría que poner valor absoluto. Pues igual aquí me faltó el valor absoluto, porque esto es magnitud y las magnitudes son siempre positivas. Aquí estoy suponiendo que lo vamos a hacer de manera escalar. Existe una ecuación idéntica para el campo eléctrico de forma vectorial, que sería la misma que usamos para la fuerza, solamente que nada más sería una carga, la que lo genera. Y ahí ya no habría valor absoluto. Ok. Y faltaría la pregunta. Bueno, si ya tienes la magnitud, entonces, ¿cuál es la dirección y sentido del campo? Y como ya les había dicho, la dirección y sentido va a ser la misma que la fuerza. En este caso, como es repulsión, porque mi carga Q es positiva y mi carga de prueba siempre es positiva, esa por definición debe ser siempre positiva, pues sería repulsión. Entonces, en este caso, pues la fuerza sería alejándose de la Q. Colocamos esta línea y en este caso el campo eléctrico iría en la misma dirección que la fuerza, que sentiría la Q sub 0. La respuesta que le daríamos a Homero es misma que la fuerza sobre Q sub 0. Así es como se calcula el campo eléctrico para cargas puntuales. Y bueno, en forma vectorial, eso no lo tengo aquí en la presentación, pero lo voy a poner. En forma vectorial, sería campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga que genera el campo, ya sin valor absoluto, entre la magnitud del vector R al cubo multiplicado por el vector R. En forma vectorial, el campo eléctrico se calcularía así. Si se fijan, pues es lo mismo que la fuerza, solamente que nada más va una carga. Donde R, aquí hay que aclarar que R es un vector, que lo tenemos que poner en componentes, un vector que va de la carga que lo genera, de la carga Q, hacia Q sub 0. Ahí se pegaron ya las letras. Ahí está. R siempre lo vamos a trazar de la carga que genera el campo hacia Q sub 0. Eso es si queremos usar la forma vectorial. Si no queremos usar la forma vectorial, lo podemos hacer de manera escalar, tal y como lo puse acá. Se fijan, el procedimiento es exactamente el mismo que la fuerza.
Y de hecho, los resultados que hemos obtenido en clases anteriores, pues nada más hay que quitarle una carga y ya es el campo. Entonces ya estamos listos para hacer todos los problemas de la primera tarea, que por cierto no cambié la fecha, se me olvidó. Entonces, es más, ahorita lo vamos a checar. A ver, déjenme ver la primera tarea. Entonces, a ver. Vamos a ver electricidad y magnetismo. Acá está. Y la primera tarea es esta. Entonces, la voy a editar. Fuerza y campo eléctrico. Y la fecha que tenía de cierre era 10 de marzo, el día de hoy, a las 11:15. O sea, ya se cerró esa tarea. Entonces, déjenme cambiarla para el... Ah, que se viene el puente, ¿verdad? 15. La voy a poner para el 15 de marzo a las 23:59. Vean, les di chance para que terminen esa tarea. Porque en esa tarea también venía problemas de campo. Entonces, bueno, ahí está. Guardar cambios y mostrar. Hay 58 intentos, ya 58 personas intentaron hacer la tarea. Me imagino que no la han terminado, pero no pasa nada. Por ahí alguien comentó algo en el chat. Dice gracias, pues para que vean que soy un pinche perro amor. Ahí está. Listo. Bueno, esa es la tarea. Y no sé si hayan tenido dificultad con algunos. Muchos de ellos son fuerzas, pero algunos sí pide campo. Porque ya les voy a dejar otra tarea. Además, esta tarea es de opción múltiple. Y entonces, como tienen intentos ilimitados, pues sería el colmo, ¿no? Si no es el inciso A, al siguiente intento le pongo el inciso B. Y si no, le pongo el inciso C. Y en alguno tengo que atinarle. Entonces, bueno. El único que les causa problemas... Ah, este es el que les causa problemas, el número 6. Pero ahí los voy a dejar que se entretengan un rato. Y bueno, casi la mayoría es de fuerza, excepto este que es campo. Ok, entonces déjenme ayudarles con este de la tarea. Voy a hacer este. Entonces, para que vean. Voy a hacer este ejercicio, que es uno de los de la tarea. Me voy acá, quito mi presentación ya. Y lo voy a pegar acá. Es uno de los ejercicios de la tarea. Entonces, ahí está. Obviamente no lo copien porque ya lo tienen el ejercicio. Nada más lo voy a resolver. Dice, una bola de corcho cargada de 4 gramos de masa está suspendida por medio de una cuerda ligera en presencia de un campo eléctrico uniforme dado por, y aquí tenemos el campo es estos vectores, y repito, cuando hablo de campo es una infinidad de vectores, por lo regular nada más dibujamos uno o dos para representarlo, pero en realidad el campo existe en todo el espacio. ¿De dónde viene este campo eléctrico? No lo sabemos, simplemente ya llegó y está ahí el campo. La bola está en equilibrio cuando θ es 26 grados. Encuentre la carga, esta carga Q, en microcoulomb. Aquí no se vayan a confundir. Este campo no es el generado por esta carga. Este campo es aparte. Es un campo que ya me dieron y que está así y no sabemos de dónde viene ni nos interesa. Ok. Entonces, ¿alguna sugerencia de cómo resuelvo este problema? Primero hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, muy bien.
Vamos a decir diagrama de cuerpo libre para la carga Q. Para la carga Q. Entonces, bueno, para hacer un diagrama de cuerpo libre, pues aprendieron ahí ustedes que hay que poner el eje X, hay que poner el eje Y debemos preguntarle a la carga. Carga, ¿qué sientes? Entonces, a ver qué nos contesta la carga. Ok. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre la carga? El peso. La gravedad. Primero, su peso, ¿no? Su peso que actúa siempre hacia abajo, el peso siempre para abajo, ¿no? Como el perreo, siempre para abajo, así. Listo. Muy bien, ahí dice que, quién sabe quién dice que le gusta el perreo. Muy bien. Y ese es masa por la magnitud del vector gravedad. Ahora vamos a escribir bonito así. Por la magnitud del vector gravedad. Ya sé que la gravedad es un vector en realidad. ¿Cuánto es ahí? Teniendo en cuenta que la masa debe estar en kilogramos. Entonces, ojo. A mí me dieron 4 gramos, pero debo ponerlo en kilogramos. Saber cómo quedaría, jóvenes. 0.3924. Por 9.81, dice el compañero. Ah, no. ¿0.39 qué, perdón? 3924. Dice el compañero. Se tomó nada más 9.8, ¿no? No, si tomo 9.81, profe. Ok, a ver. 4 entre 1000 por 9.81. Según yo da 0.3936. A ver. Ah, sí, profe, ya lo chequé bien. Ah, ok. 3936 y queda newton. Ese es el peso de nuestra carga. ¿Qué otra fuerza hay sobre ella? La tensión. La tensión de la cuerda. Recuerden que la tensión se tiene que dibujar siempre como tu crush, alejándose. La tensión siempre se dibuja alejándose, en este caso de nuestra carga. La tensión es un vector que se aleja siempre así. Eso lo aprendimos en física clásica, que la tensión siempre se debe dibujar alejándose. Ahí está. Entonces se debe alejar de la carga. La tensión y la cuerda lo único que comparten es el ángulo. O sea, no confundir. Una cosa es la cuerda que está en metros y otra cosa es la tensión, que es un vector que queda paralelo a la cuerda y que no, obviamente no es del mismo tamaño. La tensión es una fuerza completamente independiente de lo que mida la cuerda. Lo único que comparten es el ángulo. Entonces, bueno, la tensión también es un vector y le voy a llamar así, el vector tensión. Ahora, por simple geometría, no, pues así quedaría la tensión. Sus componentes es, si estás acá en el origen y quieres llegar a la punta del vector, ¿cómo le haces? Ah, pues me muevo a la izquierda. Voy a tener una componente en X a la izquierda. Y voy a tener una componente en Y para arriba. Y ahí está. Esas son las componentes. Y el ángulo teta es el que se forma acá arriba. Teta. La componente de abajo, la de X, es el cateto opuesto en este triángulo. Y el cateto opuesto siempre lo sacamos con seno. Así que sería la magnitud de la tensión por seno del ángulo. Y este otro cateto, pues es el cateto adyacente. El que está junto al ángulo, se saca con coseno. Y sería la magnitud de la tensión por coseno del ángulo. Y ahí están. Y esas son las componentes. Cuando sacas las componentes, en realidad el vector ya no te sirve. Así, como ya no le sirves a tu amiguita que le hacía siempre la tarea, ahora ya están en otro semestre. Entonces ya no sirves para nada. ¿Qué más?
La fuerza del campo. Bueno, el El campo. campo eléctrico. El campo eléctrico está empujando a la carga. Así como si fuera campo gravitatorio, bueno, pues ahora hay campo eléctrico. Cuando sean cargas positivas, como en este caso la Q, vean que aunque no lo dicen, pero pues se supone que es positiva, las cargas positivas siempre van a sentir una fuerza en la dirección del campo, y eso memorícenlo porque es muy importante y lo vamos a usar constantemente. Las cargas positivas experimentan una fuerza en la dirección del campo. En la dirección del campo. Si fuera carga negativa, mi Q, entonces sería una fuerza en sentido contrario. Pero las cargas positivas siempre van a sentir una fuerza en la dirección del campo. Así que la fuerza que va a sentir mi carga Q es una fuerza para allá, para donde va el campo. Esta es la fuerza que va a sentir la carga Q. Ok, esa fuerza no la conozco, pero sí sé cómo se calcula. Se calcula multiplicando la carga Q por el propio campo. Esa es la fuerza que va a sentir esta pequeña carga. La fuerza que va a sentir debido a este campo que ya está ahí es esa carga Q, que es la incógnita, multiplicada por el campo. Aquí lo vamos a poner. La fuerza que experimenta la carga es F, y va a ser simplemente la carga Q multiplicando al campo. El campo sí me lo dieron, la incógnita es Q. Entonces va a quedar Q multiplicando el campo, y el campo es 3i más 2j por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Esto pues no se puede calcular porque no sabemos cuánto vale Q, pero lo podríamos dejar expresado. Sería 3 por 10 a la 3 Q y gorrito más 2 por 10 a la 3 Q J gorrito, y las unidades de esto serían Newton sobre Coulomb. Entonces, bueno, esta fuerza pues es un vector que va en la dirección del campo. Aquí en mi diagrama de cuerpo libre lo dibujaríamos así, lo voy a poner punteado, porque el vector en sí no me va a servir. Lo que me sirven son sus componentes. Hay una componente que es esta, que va en X, positiva, y es justamente esa que es 3 por 10 a la 3 Q Newton sobre Coulomb, y una componente que va para arriba, que es esta. Y esta sería la otra componente, 2 por 10 a la 3 Q Newton sobre Coulomb. Esas son las componentes de la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico. Ahora, como el sistema está en equilibrio, pues lo único que necesitamos es resolver el sistema de ecuaciones. Ahora le aplico primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que cuando un cuerpo está en equilibrio, que eso es lo que pide el problema, la suma de las fuerzas debe ser 0. Entonces decimos aquí, dado que hay equilibrio, aplicamos primera ley de Newton. Aplicamos primera ley de Newton. A estas alturas, pues ustedes dominan las leyes de Newton y aplicamos la primera. Primero, suma de fuerzas en X es 0.
¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues básicamente dos. Una, que es la magnitud de la tensión por el seno del ángulo. Ah, pero esta va a la izquierda. La pongo negativa. Y del otro lado, la que va a la derecha, que es más 3 por 10 a la 3. Si quieren, póngale 3000 para no escribir notación científica. Q Newton sobre Coulomb igual a 0. Esa es mi primera ecuación que tiene dos incógnitas. No se puede resolver. Las incógnitas son la magnitud de la tensión, que no la conozco. Entonces, bueno, la magnitud de la tensión es mi primera incógnita, pero también Q. Entonces, bueno, tengo dos incógnitas. Ahí lo que podemos hacer es despejar una de ellas y sustituirla en la otra. Pero bueno, eso lo voy a dejar para que vosotros lo hagáis. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? En Y tenemos 3. 2 para arriba y una para abajo. Primero pongo las que van para arriba, que es la magnitud de la tensión. La magnitud de la tensión. Esta que va para arriba es coseno de teta. Coseno de teta. Teta en mi caso es 26 grados. Bueno, el ángulo sí lo conocemos. La otra es 2 por 10 a la 3. Y si quieren pónganle 2000 mejor. Q, Newton sobre Coulomb. Y el peso, menos 0.03936 newtons. Y esto igual a 0. Ya tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que resta es álgebra. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? No me importa. Háganle como quieran. Aquí ya no les voy a pedir que lo hagan de una forma en específico, sino que cada quien hágalo como quiera. Incluso si quieren, métanlo directo a la calculadora. Los que tengan calculadoras que resuelven sistemas de ecuaciones, pues adelante. O usen algún programa también. Entonces, bueno, ahí lo que quieran. Yo lo voy a dejar ahí y a ustedes, vamos a decir, resolviendo el sistema de ecuaciones. Aquí ya lo voy a anotar. Resolviendo el sistema de ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones obviamente van a encontrar la tensión, aunque esa no me la pedía el problema, pero bueno, pues la pueden seguramente la hay que calcularla primero. ¿Cuánto les da la tensión? ¿Y cuánto les da la carga? Que lo más seguro es que les quede en microcoulomb, pero bueno, no importa. A ver, alguien que nos ayude con esas ecuaciones. Y si no, pues resuélvanlas a mano, despejen una de las incógnitas y sustituyan a la otra y aviéntense ahí los pasillos algebraicos y tiene que salir. Y en mi caso, teta vale 26 grados, entonces también. Estoy esperando, anciano.
Profe, Dígame. pues la Casio dice que la tensión es menos 0.03781 y la carga es menos 11.3 microcoulombs. Ah, caray, ¿por qué le dio negativo? A ver, es lo que me preocupa. A lo mejor nada más fue la forma en que metiste las ecuaciones, pero no debería haberte dado negativo. Recuerden, estas ecuaciones en forma matricial quedarían así. La primera quedaría menos seno de teta y la otra quedaría 3000 Q. Nada más sería 3000 porque Q es incógnita. Y acá quedaría 0. Y la otra quedaría coseno de teta 2000. Y de este lado quedaría positivo 0.0393. Así quedaría en forma matricial este sistema de ecuaciones. Entonces, así quedaría. Aquí como está igualado a 0, queda menos 0.039, pero si este menos lo pasa del otro lado, ya quedaría positivo. Ah, sí, profe, ya sí dan positivas las dos. A ver, ¿cómo te quedó la tensión? 0.0378. 0.0378 Newton, muy bien. ¿Y la carga? Sería 11.34 microcoulombs. 11.34 microcoulomb. Bueno, ahí está. El compañero dice que obtuvo esos resultados. ¿Alguien más le dio lo mismo o no? ¿O alguien tiene diferentes? Me da lo mismo, profe. Perfecto. Entonces parece que la respuesta es 11.34 microcoulomb. Ahora yo voy a hacer mi tarea y me voy a fijar cómo me pide el resultado. Y aquí está en el texto, de hecho, dice, encuentre la carga y entre paréntesis en microcoulomb. Eso significa que lo que debo meter como respuesta es el 11.20. Entonces, eso es lo que yo voy a meter a la plataforma. Nada más el 11.34. Porque en el texto dice en microcoulomb. Y si me lo está pidiendo en microcoulomb, pues ya nada más meto cuántos microcoulomb son. 11.34. Vamos a ver por acá. Me voy a donde está mi tarea y voy a poner 11.34. Ya vean que lo que puse y le doy en comprobar. Y dice que en él, que no da eso. ¿Qué habrá pasado? Estoy... No será por las décimas, profe, porque siempre pasa eso. A ver, ¿alguien tiene con más décimas? ¿O nos equivocamos en algo o qué pasó? A ver, meto a MATLAB el sistema de ecuaciones. La matriz sería menos seno de 26. ¿Qué más quedaba? 3000. Profe, Ajá. a mí me dio 4.81 microcoulombs. 4.81 microcoulomb. Ok. A ver, ¿alguien más? 8141. Sí, profe, a mí también me dio 4.38. 4.82. Ah, entonces el sistema está mal resuelto. 2000. En MATLAB así sería la matriz. Y la otra matriz sería 0, punto y coma. Y era la masa que son 4 gramos por 9.81 entre 1000. Y ahí está. Y decimos división inversa V entre M. Y las respuestas ANS por 1000. Ahí está. La tensión 10.26. Entonces V entre M y lo vamos a multiplicar por 1.000.000 para que quede en micro. Y ahí está. Dice Matlong.
por 10 a la 4. 1, 2, 3, 4. Según MATLAB es 15. ¿Alguien le dio 15? Microcoulomb. Escribí mal las ecuaciones, a ver. Ah, qué bueno, la escribí mal. Sí, se olviden, espérame. La M la escribí mal, aquí era 3000. Comodoro 3000. Ahora sí. 4.81. Sí, profe. A mí me dio 4.7. Ok, bueno, entonces ahí revisen porque estos no eran los resultados. Entonces, chéquense bien sus sistemas, sus ecuaciones, pero según yo, la magnitud de la tensión debería ser por 10 a la 4, 0.0329. 0.0329 Newton. Y la carga sería por 10 a la 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4.81. Entonces, según yo, así debería quedar. Microcoulomb. 4.81 microcoulomb. Entonces, a lo mejor les dio diferente ahí por el redondeo. Pero comprobamos. A ver, deje meter 4.81 aquí en la plataforma. A ver qué me dice. Ahí está. 4.81. Ya me lo aceptó como correcto. Entonces, bueno, pues ahí ustedes con calma en su libreta pónganse a resolver el sistema de ecuaciones. Obviamente eso yo no lo voy a hacer. Y en su bitácora tiene que venir cómo llegaron al resultado. Yo ya nomás estoy escribiendo ahí el resultado. Pero cuando revise la bitácora, si no viene el procedimiento de cómo llegaron al resultado, les quito puntos. Ok. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, profe. ¿No? Perfect. Ok. Bueno. Para concluir, ¿qué sucede cuando no tenga cargas distribuidas? ¿Qué sucede cuando tenga cargas distribuidas? Bueno, pues ya vimos porque ya calculamos la fuerza. Por ejemplo, calculamos la fuerza de un aro sobre una carga puntual. Recuerden que teníamos un aro así, que este era el eje Y, que por acá estaba el eje X, y que este era el eje Z. Bueno, entonces tenemos un aro con cierta carga y cierto radio. La carga y el radio. Y habíamos colocado una pequeña carga que va a ser nuestra carga de prueba ahora. En este punto. Esa va a ser mi Q sub 0, la carga de prueba. Y yo quiero saber ahora, no la fuerza, sino el campo eléctrico que genera este anillo en este punto. Ah, bueno, pues está muy fácil, porque ya sé cuánto vale la fuerza. Entonces, ¿cómo nos había quedado la fuerza? ¿Alguien lo recuerda para el caso del anillo? ¿Cómo había quedado la fuerza que siente la carga Q0? 4.81 microcoulombs. La constante K por Q0. Por Q0. Por Q mayúscula. Por Q mayúscula. Ajá. Por A. Ajá. Ajá. ¿Sí, no? Ok. Sobre. Paréntesis R mayúscula. Más A cuadrado. Al cuadrado, perdón, R mayúscula al cuadrado. Más A cuadrada.
elevado a la 3 medios J. Ahí está. Muy bien, esa fue la fuerza que calculamos. Y si ahora yo les pregunto, ¿cuál es el campo que genera el anillo? Porque el anillo genera un campo. Ah, pues el campo es el campo generado por el anillo en el punto donde se encuentra Q0 es, y ya sabemos que campo es simplemente fuerza entre carga. En este caso, la carga de prueba, que es la Q sub 0. Lo único que tengo que hacer es tomar esta expresión y dividir entre Q sub 0. ¿Qué pasa si divido entre Q sub 0? Se elimina la Q sub 0 que tengo acá en la fuerza y ya me quedaría el campo generado por un anillo. Que sería K, U por A entre R cuadrada más A cuadrada a la 3 medios J. Y así de fácil ahora ya podemos calcular el campo. Ya no tenemos que hacer integrales ni nada porque ya lo hicimos para la fuerza. Entonces, si ya tienes la fuerza, ya tienes el campo. ¿Cómo es ese campo? Pues igual que la fuerza. Como quedamos que el aro tenía carga positiva y mi carga de prueba es positiva, mi carga de prueba va a sentir repulsión. Entonces, el campo iría en esta dirección, en el eje Y. Así. Y ese es el campo generado por el anillo. En este punto. Si te paras en otro punto, bueno, pues ya cambiará. Pero en este punto donde está la carga Q0, ese es el campo. Ese sería el campo eléctrico. Se acostumbra que cuando trabajamos con campo eléctrico, en lugar de usar la K, ponemos 1 entre 4 pi epsilon 0. Para campo eléctrico, yo por lo regular voy a ponerlo así. 1 entre 4 pi epsilon 0. Q por A entre R cuadrada plus A cuadrada a la 3 medios J gorrito. Y este es el campo eléctrico generado por un anillo. ¿Qué pasa si tenemos un disco? Pues lo mismo. Tomamos la expresión que teníamos por el disco y le quitamos el Q0 y ya nos queda el campo eléctrico generado por... ¿Y qué pasa si tenemos un plano infinito? Pues igual. Tomamos la fuerza que ya la calculamos el día de ayer, le quitamos la Q0 y ya tenemos el campo generado por un plano infinito. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo nada más tenía una duda. Ajá. Pero no es acerca de lo que acaba de hacer, sino debemos que añadir también la solución del sistema de ecuaciones a la bitácora del ejercicio anterior, ¿o no es necesario? Sí, claro, claro. Okay. Sí. Ahí me voy a dar cuenta si de veras están haciendo las bitácoras como debe ser, o nada más están ponen los videos, ven que se llenó el pizarrón y antes de que cambie a la siguiente, le dan pausa, copian todo sin entender qué están haciendo y ya. Y luego le siguen avanzando y hasta que se llene otra vez el pizarrón, antes de que cambie al siguiente, le dan pausa y copian todo y ya. Es más, incluso tengo un truco que voy a aplicar por ahí después para garantizar de que en las bitácoras vaya cosas que no voy a escribir ni voy a presentar en pantalla, pero que sí las voy a decir verbalmente. Yo les voy a decir, en su bitácora del día de hoy debe aparecer al final la siguiente frase. Los Reyes Magos no existen, son los padres. Y entonces, cuando revise las bitácoras, ahí me daré cuenta. Profe, ando con niños. Profe, yo no sabía eso. ¿Usted no sabía eso? Todavía es muy inocente, compañero. Ok, bueno. Ahí me voy a dar cuenta si de veras están viendo los videos como el señor manda o de plano nada más están haciéndole al cuento. Entonces, de pronto voy a decir frases sin sentido, pero que deben aparecer en la bitácora. Y si no las ponen, pues es que quiere decir que no ven los videos ni les prestan atención. Que simplemente copian sin sentido y ya. Ese no es el objetivo de la bitácora. El objetivo de la bitácora es que realmente presten atención en las clases, sean en vivo o sean grabadas.
Bueno, ahí casi, ya nomás déjeme proyectar lo que voy a hacer mañana. A ver. Profe, otra pregunta relacionada a lo mismo. Ajá. Si yo ya tengo mi ejercicio resuelto de ese problema, ¿está bien si lo pongo como la bitácora o tengo que hacer el que hizo usted? Ah, no está bien. Ya déjalo así si quieres. Ah, ok. Entonces Ahí lo no. adjunto con mi procedimiento. Sí. Para irnos, les voy a decir, el día de mañana voy a ver al otro grupo, al 2SM1 en la mañana. Entonces, grupo 2SM1 para que para mañana. Para mañana vamos a hacer el 2190. Entonces, mañana 2190. Tómele captura de pantalla, foto, lo que sea, para que el día de mañana ya lo tengan en su libreta y lo podamos hacer rápido. Entonces, mañana este problemita, 2190. Y también el día de mañana a ver, electric field. El 2154. Esos dos los voy a resolver. Este es el Semansky 13. Me imagino que vienen en el 14, pero bueno. En caso de que no vinieran, vamos a hacerlos. Entonces, grupo 2SM1, ya sabe, mañana, 7 de la mañana, tempranito, empiezo con esos problemas, ¿va? Espero que ya los tengan listos. Bueno, nos vemos. Voy a parar la grabación. Que estén bien, cuídense. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Bye. Eso, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.